Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video, el primero del 2024. Este va a ser el primero de una serie de videos relacionados a este tema. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es poder compartir contigo mi experiencia como programador. Yo estudio programación, ya me falta algo más de un año para graduarme formalmente de la universidad. Y en este tiempo, y sobre todo de forma autodidacta, con la creación de herramientas, de estrategias, con el estudio de datos, he aprendido lo suficiente como para compartirte ideas fundamentales para que empieces a cambiar la forma en la que ves y entiendes los mercados financieros, la forma en la que los analizas. Así que tengo en mente pues el orden que voy a seguir para que logres realmente cambiar por completo cómo los entiendes. Y la mejor manera es precisamente tratando de adoptar la mentalidad de programador. No existe nada más pragmático, no existe nada más secuencial, nada más estructurado que un programa que tú creas, que una aplicación que tú creas. Y cuando nosotros analizamos los mercados, realmente esto es lo ideal. Lo ideal es que los entendamos de una forma estructurada, lo entendamos de una forma secuencial, de una forma mecánica, de una forma automatizada y que lo hagamos casi siempre o siempre de la misma forma. Así que por más que tú no quieras aprender a programar o sientas que no puedes, te digo que seguramente puedes si te lo propones, pero si tú no quieres, de todas formas, yo lo que voy a tratar de hacer es compartirte esos pilares fundamentales que yo creo que es lo que a mí más me ha ayudado a entender los mercados de forma distinta a cómo lo hacen todos los demás. Así que vamos a empezar hablando de el paradigma orientado a objetos. Se escucha un poquito complicado, pero no lo es. Y quise empezar con este tema porque definitivamente cuando lo logré entender y cuando logré interiorizarlo muy bien, el paradigma orientado a objetos, esto es lo que más me sirvió a mí para entender de forma distinta los mercados. Puede que hablemos de variables, puede que hablemos de datos, puede que hablemos de listas, puede que hablemos de métodos, de muchas cosas que relacionan la programación con el trading. Pero definitivamente a mí lo que más me ha servido, lo que me marcó una gran diferencia, fue entender el paradigma orientado a objetos y tratar de trasladarlo al trading. ¿Por qué? Porque a ti, ¿qué te interesa hacer como trader? ¿Qué te interesa? ¿Te interesa, por ejemplo, crear una estrategia o te interesa entender un patrón en el mercado, un patrón que se repite o una estrategia que funcione a través del tiempo, ¿verdad? O entender cómo día a día va evolucionando el mercado. Entonces, te sirve mucho, te va a servir muchísimo entender el paradigma orientado a objetos. ¿De qué va esto? Mira, vamos a suponer que yo quiero crear un patrón de trading, ¿ok? Yo no sé nada todavía, yo solo sé que quiero encontrar un patrón de trading que funcione, ¿verdad? Que me sirva para ganar dinero. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Lo que yo voy a tratar de hacer es de definir características para este patrón de trading. Vamos a suponer que yo voy a crear una estrategia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a definir parámetros para esta estrategia. Puede que yo quiera crear un portafolio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a combinar una serie de estrategias en un portafolio. El paradigma orientado a objetos lo que nos permite hacer es entender la esencia de cada uno de estos elementos, objetos que te voy mencionando, ¿ok? Siempre cuando te lo enseñan te dan un ejemplo muy básico. Es, por ejemplo, vamos a tratar de pasarlo rápidamente para hacerlo aplicado al trading. Así que mejor vamos a explicarlo de esa manera. Una vela japonesa es un objeto. ¿Por qué? Hay miles de velas japonesas cuando tú abres un gráfico, ¿verdad? Hay miles de velas japonesas, pero todas comparten ciertas características que hacen que sean velas japonesas. ¿Cuáles son esas 4 características principales que hacen que algo se considere una vela japonesa? El open, el high, el low y el close, ¿ok?
Hay muchas estrategias, decenas, miles, cientos de estrategias, pero ¿cuáles son las características que hacen que algo se considere una estrategia? Que tenga una señal de entrada, que tenga una señal de salida, que tenga un stop y un target, y que tenga una trailing. Un trailing es un tipo de trailing que se haga. Y así te podría dar más ejemplos. Un patrón de entrada también es un objeto, ¿ok? Entonces vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor. Un objeto, imagínatelo como el molde que define las características de algo. Las velas japonesas, el open, el high, el low, el close, te lo dije, las estrategias, el portafolio, etc. Un patrón de entrada. Vamos a suponer el patrón de pullback, ¿ok? Si yo quiero definir el pullback, yo tengo que claramente establecer cuáles son las características que van a definir que algo sea un pullback. Y hay algo que es 100% clave. Para que algo se considere un pullback, tiene que sí o sí cumplir todas esas características, ¿ok? Si no cumple una, pues ya no se lo va a poder considerar un pullback. Ahora, obviamente, como en el ejemplo de las velas japonesas, ¿qué pasa si una vela japonesa no tiene un precio mínimo? Pues simplemente no va a ser una vela japonesa. De ley tiene que tener un precio mínimo. Puede que sea igual al open, puede que sea igual al close, etc. Pero de ley tiene, o puede que sea lo mismo para todos, open, high, low, close, que sean el mismo precio, pero tiene que tener un precio mínimo. Si no lo tiene, simplemente no es una vela japonesa. Y cuando tú tratas de entender los mercados de esta forma, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que yo hice que si lo asimilas luego de ver esto, te va a servir. El tema de estudiar las sesiones, ¿ok? ¿Yo qué fue lo que hice? Yo quería entender cómo cambian o cómo suben, cómo bajan o qué hacen más, si subir o si bajar las sesiones. Y yo definí la sesión como un objeto. ¿Cuál es este objeto? El objeto es la sesión operativa. Y esa sesión puede ser un día de la semana, puede ser un mes del año, puede ser una semana o puede ser un trimestre. Todas cumplen las mismas características. Todas son franjas de tiempo que tienen un inicio y que tienen un fin. Todas estas franjas de tiempo van a tener open, high, low, close. Todas estas franjas de tiempo van a tener un cambio porcentual desde el principio hasta el fin. Es decir, van a haber subido o van a haber bajado o van a haber permanecido en un cambio de cero. Van a tener una extensión que hizo hacia arriba, una extensión que hizo hacia abajo. Y así yo, al tratar de generalizar lo máximo posible lo que fue esto, pude hacer un trabajo que se pudo extrapolar en gran medida y me sirvió para abarcar y estudiar de forma muy, muy grande los mercados. Es un proyecto muy interesante. Tienes algunos videos aquí en el canal que te van a permitir entenderlo. Entonces, si tú vas a, por ejemplo, definir un patrón de trading, ¿okay? Un pullback, como te decía, tú trata de abstraer, esa es la palabra, abstraer, cuáles van a ser esas características que lo definen. Entonces, por ejemplo, tiene un impulso inicial, ¿verdad? Ese impulso inicial puede ir variando en cualquier pullback que yo vea y que yo analice. Puede que en uno sea grande, puede que en otro sea más pequeño, pero de ley va a tener que tener un impulso inicial. Luego va a tener un retroceso. Ese retroceso tiene que cumplir cierta condición y es que sea menor al impulso inicial. Puede que a veces retroceda más, puede que a veces retroceda menos, pero va a tener que cumplir y va a tener que retroceder. Si no tiene esas características, no se va a considerar un pullback. Ok, mira, ¿por qué empieza a ser importante que tú logres entender esto? Que tú logres ver o que tú logres siempre lo que tratas de analizar, llevarlo a su esencia, llevarlo a su molde más básico. Porque te va a servir para que tú lo logres hacer siempre repetitivo, siempre mecanizado. Porque ¿qué pasa si tú no tienes claro cuáles son las características
que hacen que algo sea un objeto. No tienes claras cuáles son las características que hacen que algo sea una estrategia. Pues entonces no vas a poder crear una estrategia porque vas a definir mal lo más básico, que es los parámetros que hacen que algo sea una estrategia. ¿Ok? Entonces, cuando quieres hacer un backtest, aquí es especialmente importante. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer el backtest de algo sin siquiera tener muy bien definidas cuáles son las características de eso que yo estoy haciendo un backtest? Entonces, pues no me va a servir porque a lo mejor tomo un pullback y este pullback tiene 2 de las 3 características, luego tomo uno que sí tiene las 3, luego tomo uno que solo tiene una. Entonces, eso hace que no sea un buen trabajo el que estoy haciendo. El paradigma o tratar de orientar a objetos, lo que hacemos en el trading, nos va a permitir primero lograr definir claramente qué estamos analizando y qué características tiene eso. Una vez que logramos hacer eso, yo voy a poder, el siguiente paso, pues yo lo que hago, al menos en programación, es almacenar en listas cientos de estos objetos. Vamos a suponer que es un patrón de entrada, ¿verdad? O vamos a suponer que es en el caso de las sesiones, ¿verdad? Almaceno cientos de días. Todos van a cumplir las características y una vez almacenados todos, yo sé que ya tengo muchos días. Ahora vamos a ver qué tienen en común o cuáles son días especiales o cuál es el promedio de algo o qué hace que algo sea sumamente relevante. Porque yo ya sé y yo ya empecé definiendo claramente qué es un día, cuáles son las características que hacen eso, ¿ok? Hay muchos objetos, vamos a tratar de hacer otro video y este está un poquito largo, pero es clave que empieces por ahí, ¿listo? Luego tú vas a poder analizar siempre de forma repetitiva, pragmática, los mercados. Si te ha servido este video, por favor déjame un like, déjame un comentario y quédate atento, suscríbete para que veas el próximo, que así poco a poco vamos a ir entendiendo de una forma mucho más definida y estructurada los mercados. Nos vemos en una próxima ocasión.